Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les voy a pedir de favor que me acompañen en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículos 24 al 30. Recuerden que continuamos con nuestra serie de Enséñanos a orar. Y el día de hoy vamos a estar en estos pasajes. Hechos, capítulo 4, versículos 24 al 30. Si se pueden poner de pie, por favor, para que lo leamos juntos. Yo voy a leer el versículo 24, ustedes leen el 25 y así nos vamos hasta el versículo 30. Lo leemos juntos. La palabra de Dios dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, mira sus amenazas y concede todos juntos, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pueden tomar su lugar, hermanos. Entre los años 90 y los 2000, allá en Colombia, se cree que fueron los años más intensos que vivieron un conflicto armado, y también todo el tema del narcotráfico tuvo mucho auge en estas épocas. Y habían muchas ciudades, como por ejemplo Medellín, que estaban completamente controladas por cárteles, guerrillas, por paramilitares. Y para la iglesia en Medellín era muy peligroso que ellos predicaran el evangelio. Era muy peligroso que ellos públicamente salieran a predicar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con una iglesia allá en Medellín? Una iglesia llamada Manantial de Vida Eterna. Bueno, esta iglesia comenzó a orar, comenzó a realizar vigilias de oración donde clamaban específicamente por valentía y por protección. Ellos no oraban para que fueran, para que las personas que estaban controlando esos lugares salieran, o para que Dios les permitiera huir hacia otro lugar y estar en un mejor lugar, sino que ellos estaban orando por valentía y por protección para predicar el evangelio en medio de toda esa situación que estaban viviendo. Tal como la iglesia primitiva lo hace en Hechos capítulo 4, los versículos que acabamos de leer. La iglesia primitiva no huye, sino ora al Señor para pedir valentía, para predicar su evangelio. Como resultado, algunos jóvenes comenzaron a salir a predicar después de las vigilias de oración. Algunos jóvenes iban a predicar y alcanzaron a ciertos militares, a ciertos narcotraficantes. Y esa iglesia inclusive era protegida por las nuevas personas que estaban controlando esos lugares. Respetaban a la iglesia porque tenía valentía, porque tenía valor. Y el Señor hizo su obra en medio de ese lugar. Ellos tomaron el ejemplo de la iglesia primitiva para responder a lo que el Señor estaba haciendo en ese lugar. No pidieron huir, sino pidieron valor para predicar el evangelio. Y es lo que la iglesia primitiva está haciendo. Y también por eso el propósito de mi predicación en esta noche es que nosotros veamos la necesidad de orar al Dios soberano pidiendo valentía para proclamar el evangelio. Que cada uno de nosotros veamos la necesidad de orar unánimes al Dios soberano pidiendo valentía para proclamar el evangelio.
En mi predicación tengo 3 puntos, pero antes de ir a los puntos me gustaría hablarte un poquito del contexto de estos pasajes que acabamos de leer para que podamos ir entendiendo un poquito mejor qué es lo que estaba pasando y cómo es que la iglesia va a responder en oración. El capítulo 1 de Hechos nos habla de Jesús resucitado, nos habla de Jesús anunciando la venida del Espíritu Santo. Jesús, después de su muerte, ha resucitado, se presenta a sus discípulos y anuncia la venida del Espíritu Santo. Este mismo capítulo nos narra la ascensión de Jesús. Jesús asciende a los cielos. El capítulo número 2 nos narra cuando el Espíritu Santo desciende a la iglesia, ahí cuando el pasaje dice que descendió como lenguas de fuego, y vemos el Espíritu Santo dando la habilidad a la iglesia de hablar en lenguas, que lo que la iglesia estaba haciendo era predicar el evangelio en lenguas que ellos no conocían. El Espíritu Santo habilita a la iglesia para predicar su evangelio ahí en Hechos 2. Y en parte de Hechos 2 y Hechos 3 vemos el primer discurso o la primera predicación de Pedro, donde Pedro va a confrontar a los judíos y les va a decir que los judíos fueron quienes crucificaron al Señor Jesucristo. Les va a decir que ellos habían crucificado al Mesías, al Hijo de Dios. Los va a confrontar de su pecado. Y en esta predicación el pasaje o el capítulo nos dice que se convierten 3,000 hombres en esta predicación de Pedro. Capítulo 4, que es el capítulo en el que vamos a estar esta noche, Pedro y Juan salen a predicar el evangelio y encuentran a un cojo en la puerta del templo, la puerta que le llamaban la Hermosa. Ellos encuentran a este cojo y lo sanan. Y en medio de esa sanidad se juntan multitudes, ellos predican el evangelio, pero debido a eso son encarcelados, son aprehendidos. Bueno, el pasaje también nos dice que en esta predicación de Pedro y Juan se convirtieron 5,000. Entonces, hasta este entonces, la iglesia primitiva estaba creciendo. La iglesia primitiva estaba predicando el evangelio de forma pública y la iglesia no tenía temor de predicar el evangelio aun cuando había persecución. Entonces Pedro y Juan son aprehendidos esa noche y al otro día vienen, dice ahí el versículo 5 de este capítulo 4, dice que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, se reunieron prácticamente todas las autoridades que pudieran haberse reunido. Juntaron a todas esas autoridades para cuestionar a Pedro y a Juan por la predicación que estaban haciendo, por la manera de predicar. Y ellos van a cuestionarlos y la respuesta de Pedro y Juan es la siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Estoy en el verso 11. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la respuesta de Pedro y Juan ante todas las autoridades que vienen y los cuestionan. Ellos no tuvieron temor, hablaron la verdad con valentía. Y el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo o la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Las autoridades se maravillan de cómo Pedro y Juan hablaban cuando sabían que Pedro y Juan no tenían una educación para que pudieran hablar de esa manera. Y entonces entendieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús y se maravillaban y lo reconocían. Y dice también el versículo 14, dice: viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es decir, todavía que ellos hablan con denuedo, hablan con valentía, al ver que el hombre que habían sanado estaba ahí de pie, pues prácticamente las autoridades no tenían nada que decir. No podían decir nada ante el milagro que había sucedido y ante la respuesta de Pedro y de Juan.
Pero lo que van a hacer las autoridades es que no se van a quedar así, no van a dejar simplemente que se vayan y ya, sino que el versículo 17 nos dice que las autoridades van a amenazar a Pedro y a Juan. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces ellos prácticamente no pudieron hacer nada y lo único que hicieron fueron amenazarles. Trataron de intimidar a Pedro y a Juan, y a pesar de eso Pedro y Juan dice, juzguen ustedes si tengo que obedecer a ustedes o a Dios. Pedro y Juan, a pesar de las amenazas, siguen con valentía, hablando la verdad. Y bueno, las autoridades los van a dejar salir sin antes volverlos a amenazar, ¿no? ¿Para qué? Para que el evangelio, para lo que ellos predicaran no siguiera divulgándose. Y ahora sí, Pedro y Juan, después de que salen de ese lugar, van con los suyos, dice el texto, es decir, van con la iglesia y les cuentan lo que pasó. Van con la iglesia y les dicen que fueron amenazados por las autoridades. Y entonces el versículo 24 al 30 nos narra la respuesta de la iglesia al escuchar que Pedro y Juan habían sido amenazados por predicar el evangelio. Y ahora sí me gustaría que fuéramos al primer punto de esta predicación, que lleva como título Oremos unánimes. Oremos unánimes. El versículo 24, solamente la primera parte dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, cuando ellos escucharon el testimonio de Pedro y de Juan, de que habían sido encarcelados y de que habían sido amenazados, la iglesia enseguida respondió de forma unánime, alzando la voz a Dios, es decir, orando. La iglesia oró de forma unida. Esta palabra unánime también se puede interpretar de un solo corazón o de una sola intención. Esto significa no solamente que la iglesia dijeron, a ver, vamos a orar y a la de 3 oramos para que seamos unánimes. No es así. Lo que pasa es que la iglesia, todos tenían el mismo sentir y en ese mismo sentir oraron. Toda la iglesia había entendido el mensaje del Evangelio de Cristo. Toda la iglesia había entendido su misión de predicar el Evangelio, la importancia de que los apóstoles predicaran el Evangelio, y lo que ellos hacen es que en un solo corazón y en un solo sentir van a alzar la voz a Dios. Y esta parte de unánimes no solamente lo vemos en este versículo, sino lo vamos a ver repetidas veces en este libro de Hechos. En el capítulo 1, por ejemplo, ahí en el verso 4, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos cómo la iglesia permanecía otra vez unánimes, en un mismo sentir, en un mismo corazón, dice, en oración y ruego. Capítulo 2, versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos también aquí en este capítulo 2 que ellos, dice, unánimes perseveraban cada día en el templo partiendo el pan, es decir, recordando la obra de Jesucristo. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. Pero no solamente eso, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor estaba añadiendo a aquellos cristianos que habían de ser salvos en respuesta
a la unanimidad de la iglesia, es decir, a que la iglesia tenía un mismo corazón y un mismo sentir referente a la obra de Cristo. Y en el capítulo 5, adelante, un capítulo después de lo que acabamos de leer, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Una vez más vemos esta parte de la unidad, de la unanimidad, de un mismo corazón, un mismo sentir, y cómo Dios en respuesta a esto añade a los que han de ser salvos. Entonces vemos aquí este patrón repetido en la iglesia unida, la iglesia que tiene un mismo corazón, un mismo sentir. Y de esta manera es la manera en que la iglesia va a orar. En medio de la persecución, en medio de las amenazas que habían recibido, la iglesia se mostró unida. Y esta unidad solamente la da Cristo. Se dice que los mexicanos no les gusta trabajar en equipo. De hecho, si vemos, por ejemplo, los deportes, pues sabemos que la selección mexicana no le va muy bien, por ejemplo, en los mundiales, ¿no? Pero si vemos otros deportes en equipo, regularmente a México no le va muy bien en los deportes en equipo. Donde le va mejor es en los deportes individuales. En aquellos deportes, por ejemplo, los clavados, pues México tiene muchas medallas, ¿no? En el boxeo, por ejemplo, también México es muy bueno. En deportes individuales, México sobresale. ¿Por qué? Porque México es un país que no le gusta trabajar en conjunto. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, en la universidad, pues si había una materia que no te gustaba o que no la entendías, cuando trabajaban en equipo era como: quiero trabajar con los que saben, ¿no? Porque pues yo no entiendo nada y quiero pasar, entonces quiero trabajar con los que saben. Y luego ni hacías nada, ¿no? O sea, estabas en el equipo, pero no hacías nada, no colaborabas nada con ese equipo, pero tú ahí tenías tu calificación. O viceversa, ¿no? Tú sabías mucho, tú dominabas el tema y decían: vamos a trabajar en equipo, y dices: no, yo prefiero trabajar solo. ¿Por qué? Porque si trabajo con alguien más, no van a hacer nada, no me van a ayudar. Así somos los mexicanos, no nos gusta trabajar en equipo. Pero lo que nos habla este pasaje no es de trabajar en equipo, nos habla de una unidad, una unanimidad que solamente se puede lograr a través de la obra de Cristo. Cada uno de nosotros estamos unidos por la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos una misma visión y un mismo objetivo. ¿Por qué? Porque nos une la sangre de Cristo. Somos hermanos, somos hijos de Dios. Y nosotros no es que trabajemos en equipo como el mundo lo hace, es que nosotros tenemos o deberíamos de tener un mismo sentir y un mismo corazón cuando se trata de predicar el Evangelio. A veces también cuando nosotros oramos, ya sea en la intimidad o cuando oramos incluso aquí en la iglesia, en las actividades de oración, pues buscamos que las personas conozcan mis peticiones, ¿no? ¿Y cuáles son mis peticiones? Bueno, que no sé, que arreglen mi calle, que el Señor me dé un recurso para poder comprar un auto, o que pueda arreglar mi casa, o que pueda quedarme en la universidad donde quiero quedarme, o que pueda aceptarme en el trabajo que quiero tener, o que puedan promoverme en el trabajo que ya tengo. O sea, a veces estas son nuestras oraciones, pero son oraciones centradas en nosotros. Y no quiero decir que esto esté mal, porque es importante que nosotros presentemos nuestras necesidades al Señor. Es importante que el Señor conozca nuestros anhelos de nuestro corazón. Pero lo que quiero decir es que a veces dejamos en segundo lugar esta oración. A veces dejamos en segunda oración el que toda la iglesia, unánime, en un mismo sentir, pidan al Señor porque la obra del Evangelio siga creciendo. Y no solamente eso, o sea, a veces preferimos orar por nosotros y después oramos por el prójimo. Somos también cristianos individualistas, así como los mexicanos que no triunfan
en equipo, pareciera que los cristianos también no sabemos triunfar en la unidad. El apóstol Pablo nos habla ahí en Romanos 15, no lo busquen, yo lo voy a leer, dice Romanos 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Una vez más, solamente a través de la obra de Cristo es que nosotros podemos orar unánimes, es que nosotros podemos ser una iglesia de un mismo corazón y un mismo sentir. Solamente a través de la obra de Cristo es que podemos lograr eso. Oremos unánimes al Dios soberano pidiendo valentía para proclamar el Evangelio. Y esto nos lleva al segundo punto que lleva como título: oremos al Dios soberano. Oremos al Dios soberano. Y aquí estoy basándome en los versículos 24, en la segunda parte, hasta el versículo 28, donde dice: y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que va a hacer la iglesia primitiva, es orar al Dios soberano, y así inician: soberano Señor, y después lo que van a hacer es, van a citar un salmo que es el Salmo 2, que habla de la soberanía de Dios, y al final van a decir en el versículo 28: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, hablando de la obra de Jesucristo, hablando de la muerte de Jesucristo, diciendo que el Dios soberano había determinado que Jesucristo tenía que morir y tenía que padecer. Toda esta porción, la iglesia primitiva va a resaltar la soberanía de Dios, en la cual la iglesia va a descansar. La iglesia ora al Dios soberano. Y me gustaría también leerles lo que un teólogo bautista inglés escribió referente a la soberanía de Dios. Este teólogo se llama A.W. Pink, bueno, así se escribe, y dice: Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. No está sujeto a nadie, ni influenciado por nadie, absolutamente independiente. Dios hace como le place, solo como le place y siempre como le place. Nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo, de modo que su propia palabra declara expresamente en Isaías 46:10: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y en Daniel 4:5: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Esto es lo que este autor va a decir acerca de la soberanía de Dios, prácticamente, que no hay nada que pueda detener la obra de nuestro Señor. No hay nada que pueda frenar. Prácticamente lo que el autor está diciendo es que Dios hace lo que a Él le place, y es lo que la iglesia está diciendo. Es lo que la iglesia está diciendo, está orando al Dios soberano, está diciendo que Dios hizo de acuerdo a su voluntad, como Él había determinado que sucediera, que Jesucristo muriera, y si ellos iban a morir por causa de predicar el Evangelio, lo iban a aceptar. Es decir, ellos no pidieron o no buscaron a Dios como un Dios que los rescatara de la prueba o a un Dios que los rescatara de la persecución, sino pidieron o oraron al Señor, al Dios soberano que decreta todo y que determina todo, sabiendo que si ellos morían en medio de la persecución, Dios lo había determinado de esa manera. Y sin temor, orando al Señor.
Y el salmo que van a citar ellos es el Salmo número 2. Y este salmo, voy a leer solamente algunos versículos de este salmo, específicamente lo que ellos van a citar y un poquito más. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 9, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Este es el versículo 1 y versículo 2 del Salmo 2, y aunque lo escribe el rey David está apuntando hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando de cómo nuestro Señor Jesucristo será entregado para morir, y cómo las autoridades y las personas iban a estar en contra del ungido de Dios. Pero el versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La iglesia primitiva sabía que Dios había determinado que Jesús muriera de esa manera. Y la iglesia primitiva también sabía y descansaba que Dios iba a hacer justicia. El pasaje dice, el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. Es decir, la iglesia primitiva sabía que si alguien hacía daño a la iglesia, que si alguien hacía daño a los apóstoles, aunque Dios lo había determinado de esa manera y ellos descansarían en esa verdad, Dios haría justicia contra aquellos que habían hecho daño. Dios haría justicia contra aquellos que habían perseguido a la iglesia. Y estas palabras de la iglesia primitiva muestran a una iglesia que confía en el Señor, muestran a una iglesia que descansa en la soberanía de Dios, muestran a una iglesia que no tiene temor, sino que busca o pide al Señor soberano que les dé valentía para predicar su evangelio. Y mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros descansamos en la soberanía de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos encontramos en peligro, lo primero que buscamos o pedimos es salir de ahí y no dame valentía, dame fortaleza, capacítame? Cuando vemos los problemas, decimos, Señor, sácame de esos problemas. Si descansamos en la soberanía de Dios, sabemos que las pruebas, los problemas, aquellas situaciones desagradables que vienen a nuestra vida son determinadas por Dios y tienen un propósito para nuestra vida, que es hacernos semejantes a Jesucristo. Ese es el propósito. ¿Y por qué si nosotros sabiendo eso y descansando en la soberanía de Dios, cuando llega algo lo que queremos es salir de ahí? Y no es, Señor, dame fortaleza para pasar esta prueba. Señor, moldéame a tu imagen en medio de esta prueba. Señor, muéstrame lo que quieres mostrarme en esta prueba, en esta situación. Pero nuestra oración se centra más en, Señor, sácame de aquí. Oramos al Dios soberano, descansamos en que lo que estamos viviendo está de acuerdo a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios, y Dios va a utilizar eso para hacernos crecer. Déjame decirte que la iglesia primitiva no estaba pasando una situación de pérdida de trabajo. La iglesia primitiva no estaba pasando una situación de enfermedad. La iglesia primitiva no estaba pasando una situación de escasez económica. La iglesia primitiva había sido amenazada por las autoridades de la iglesia por predicar el evangelio. Y lo que la iglesia primitiva pide no es llévanos a otro lugar en donde podamos predicar libremente. Lo que la iglesia primitiva pide al Dios soberano es valentía para que sigamos predicando tu evangelio. Charles Spurgeon, un predicador bautista, dijo que no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios,
Bajo las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las anula y que la soberanía los santificará a todos. No hay nada por lo que los hijos deberían de luchar más fervientemente que por la doctrina de su señorío sobre toda su creación. Este predicador dice que la soberanía de Dios hace que el cristiano descanse, porque sabe que tanto la prueba como la salida, como lo que Dios va a hacer en medio de esa situación, viene bajo la voluntad y bajo la soberanía de Dios. Si conocemos la soberanía de Dios y sabemos que Dios tiene todo en sus manos, tiene el control de todo, nosotros podemos descansar que en medio de cualquier situación el Señor tiene el control de ello. Oremos unánimes al Dios soberano, pidiendo valentía para proclamar el Evangelio. Ya hemos hablado de orar unánimes en un mismo sentir, en un mismo corazón. Ya hemos hablado de descansar en la soberanía de Dios, de orar al Dios soberano. Y el tercer punto lleva como título, oremos por valentía para proclamar su Evangelio. El versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos dicen, Señor, oran al Dios soberano y dicen, mira sus amenazas y concede que tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra. Esta palabra denuedo también se traduce como valor, como valentía, como confianza. Es decir, permite que tus siervos prediquen con toda confianza, con toda libertad, con toda valentía tu palabra. Escucha las amenazas de ellos y permite que tus siervos prediquen con valor, con valentía, con confianza. Es lo que ellos están pidiendo. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. En esta etapa de la iglesia, Dios hacía milagros, hacía sanidades, hacía prodigios a través de sus apóstoles y a través de la predicación de sus apóstoles para autentificar su evangelio, es decir, para que las personas tuvieran como evidencia que los apóstoles realmente estaban predicando un evangelio verdadero. El día de hoy nosotros sabemos que lo que tenemos en la palabra, lo que tenemos en este libro es verdad y predicamos el evangelio de Cristo y predicamos su evangelio con denuedo, con valentía, con confianza. La iglesia pide denuedo. Una vez más, no pide salir, sácanos de ese lugar, danos valentía. Dice el versículo 13 de ese mismo capítulo 4, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan ya demostraban que eran valientes, ya demostraban confianza, ya demostraban que confiaban en el Dios soberano. Y dice el pasaje que al ver las autoridades que ellos hablaban con denuedo, reconocían que habían estado con Jesús. El Señor les concedió hablar con denuedo y también les concedió estar en unanimidad. Hechos 4, ahí el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Después de que la iglesia ora, tiembla y Dios les da denuedo y todos predican y hablan la palabra de Dios con denuedo. Y no solamente eso, dice que Dios les permitió que todos fueran de un mismo corazón. Pero no solamente eso, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ninguno de ellos estaba aferrado a las cosas que poseía, sino que todas las cosas que poseían todos eran cosas en común. Es decir, mis riquezas o lo que yo tengo le pertenece a mis hermanos. Ellos vivían de esa manera. El Señor les permitió vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque oraron al Dios soberano, pidieron denuedo para predicar su evangelio, oraron unánimes, oraron en un mismo sentir y en un mismo corazón. El día de hoy estaba buscando en internet más o menos como qué es lo que la iglesia ora cuando ora en unanimidad o cuando ora en unidad, ¿no? Y pues me salieron resultados como que pues la iglesia se une a orar, pues a lo mejor cuando están queriendo construir un templo, ¿no? O cuando quieren remodelar su templo, o cuando quieren hacer a lo mejor un proyecto musical, o algún proyecto así muy grande, pues la iglesia busca reunirse y orar fervientemente por eso, ¿no? Busca porque tengan un mejor, un mejor auditorio, un lugar más cómodo. Regularmente son los tipos de oraciones por los cuales la iglesia se reúne a orar en conjunto. También decía, por ejemplo, cuando hay enfermedad, pues la iglesia se reúne a orar en unanimidad. Cuando también van a generar nuevos ministerios, la iglesia se reúne a orar. Y una vez más, no quiero decir que esto esté mal, pero ¿cuántas veces la iglesia en unanimidad se reúne a orar por valentía para predicar el evangelio? Esto, la unanimidad, el denuedo, la valentía, era el día a día de la iglesia primitiva. ¿Cuál es nuestro día a día como iglesia? ¿Por qué nos reunimos a orar como iglesia? El Señor respondió a la unanimidad de la iglesia primitiva, respondió a la confianza que ellos tenían en su soberanía, respondió a esta petición de valentía para predicar el evangelio. Y en el último capítulo de Hechos, que entendemos que probablemente no termina ahí la historia, pero es el último capítulo que tenemos escrito, versículo 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El Señor les otorgó regalos tan grandes. Estos regalos tan grandes fue que pudieran predicar el evangelio con valentía, con confianza, con tranquilidad. Es lo que el Señor les otorgó a la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que queremos que el Señor nos otorgue como iglesia? Queremos que nos otorgue valentía para predicar el evangelio. Queremos que Dios siga agregando a esta iglesia los que han de ser salvos. Entonces tenemos que orar unánimes al Dios soberano, pidiendo valentía para proclamar su evangelio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres fiel, porque eres verdadero. Gracias, Señor, porque nos permites el día de hoy tener tu palabra en nuestras manos, disfrutarla y alimentarnos de ella, Señor. Gracias porque te place, Señor, el día de hoy reunirnos en este lugar para darte la gloria y la honra de lo que tú haces en tu iglesia, Señor. Pero también nos exhorta, Señor, a que como iglesia tenemos que predicar tu evangelio, que como iglesia unánimes tenemos que orar, reconocer tu soberanía, Señor, y pedir valentía para predicar tu evangelio. Señor, no estamos en un lugar en donde la predicación del evangelio sea perseguida, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hay cristianos que padecen persecución, que entregan sus vidas por la predicación de tu evangelio. Y Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros? Te pedimos perdón, te pedimos que nos des valentía, que nos des denuedo,
que avives nuestros corazones, Señor, y que nos des esa palabra para predicar, que podamos ser valientes para predicar tu palabra, que podamos descansar en tu soberanía, reconociendo que cualquier situación que venga, Señor, tú estás detrás de ella y obras de acuerdo a tu voluntad para el bien de tu iglesia y de los tuyos, de los que te aman. Te pedimos, Señor, que esta predicación haga eco en nuestro corazón, Señor, que nos haga pensar, que nos haga acudir ante ti en oración para pedir que nos hagas fuertes y que nos permitas predicar tu evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.